Bienvenido a un nuevo podcast de Think Social con Luis Patiño. Y hoy estoy con Samuel Jorge Doria Medina, que es un político, empresario, ex ministro y candidato presidencial boliviano. Bienvenido, Samuel. Muy buenos días, Luis, y gracias por la invitación. Gracias a ti, Samuel. Y eh, estoy seguro que muchos emprendedores han entrado a este podcast porque quieren aprender a invertir, como lo hacen los empresarios grandes y exitosos. Así que vamos a resolver algunas dudas que los emprendedores tienen. Y vamos con esta pregunta, Samuel. ¿Cuál crees que es la importancia de la educación financiera en el desarrollo personal y financiero de las personas? Bueno, creo que es fundamental, comenzando desde la cultura general. Las personas tienen que tener una información básica sobre la tasa de interés, sobre la inflación, especialmente en épocas cuando la inflación aumenta, porque pueden perder una gran parte de su dinero por no conocer elementos básicos de la educación financiera. Y obviamente un emprendedor tendrá que conocer mucho más sobre el tema financiero si quiere manejar adecuadamente sus recursos. Excelente, Samuel. Y nos mencionas algunos elementos básicos de la educación financiera. ¿Cuáles dirías que son? Bueno, para comenzar hay que entender qué es la inflación. La inflación es el incremento de lo generalizado de los precios que se mide por el índice de precios al consumidor. Y es importante porque, por ejemplo, varios años hemos tenido 1, 2, 3%, no era relevante, pero ha empezado a aumentar la inflación en Bolivia. Yo estimo que la inflación este año, si no pasa nada relevante, va a estar entre el 5 o 6%. Entonces, si alguien hace un depósito y le pagan 6% y la inflación es 6%, en realidad le están pagando una tasa de interés real de cero, porque ese 6% que le pagan solamente es para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Entonces, un elemento fundamental. Si la inflación es mayor, te dicen te voy a pagar una buena tasa, puede ser que te estén pagando menos que la inflación y que estés perdiendo dinero. Entonces, ese es un elemento fundamental de educación financiera. Excelente, Samuel. Y eh, tú dices que hay que aprender el lenguaje, hay que aprender sobre la educación financiera y estos elementos básicos. ¿Y cómo los bolivianos se pueden preparar para la inflación que mencionas? Bueno, ahora, gracias al Internet y a las redes sociales y al profesor Google, uno puede aprender de todo, ¿no? Puede saber qué es la inflación, puede ver cómo afecta la inflación a la tasa de interés, en fin, pero también en TikTok y en Instagram hay una serie de personas que explican estos conceptos económicos básicos que pueden servirle a las personas para informarse y estar mejor preparados. Gracias, Samuel. Sí, tienes razón, hay muchas fuentes para poder educarse. También ahora hay la inteligencia artificial como ChatGPT, que nos da información en segundos, ¿no? Tienes razón, Samuel. Y Samuel, hay muchos emprendedores que están empezando su negocio, que nos siguen y que quieren aprender a invertir. Para un emprendedor que está empezando, ¿cuáles consideras que son las inversiones más importantes y estratégicas a realizar en las etapas iniciales de un negocio? A ver, mi primer consejo es de que sea un negocio muy pequeñito, un emprendimiento que comienza o sea un emprendimiento muy grande, la racionalidad, la lógica económica funciona de la misma manera. Yo fui emprendedor, estuve en Soboce y después, cuando era muy joven, hace 32 años, fui ministro de planificación. Y ahí me di cuenta de que cuando uno toma decisiones económicas, puede tomar por 1.000 o por 1.000.000 o por 100 millones y la lógica económica es la misma. Entonces, no crean que hay una lógica para grandes inversiones, otra lógica para inversiones medianas y otra lógica para pequeñas. No, la racionalidad económica, la buena decisión es igual para una decisión, como decía, de 100 bolivianos o de 1.000.000 de bolivianos. Entonces, ese es un primer consejo que yo les doy, o sea,
uno no se puede equivocar, no tiene que cometer errores pensando que el negocio es pequeño y que la lógica no funciona ahí, funciona de la misma manera que para un gran negocio. Entonces, es importante que un emprendedor esté preparado de la misma manera que un empresario que maneja mayores inversiones, inversiones más grandes, ¿no? Entonces, por eso es importante, creo yo, tener en cuenta de que eh, cuando uno toma una decisión, no hay que preocuparse tanto en el monto, sino en que sea correcta la decisión. Excelente, Samuel. Y tú como emprendedor, Samuel, sabemos que tú has dirigido varias empresas y eh, estaba escuchando ayer un podcast que grabaste y mencionas también que has entrado a dirigir empresas y has hecho salidas exitosas. ¿Y cuáles son las principales lecciones que has aprendido a lo largo de tu trayectoria como empresario en cuanto a la toma de decisiones de inversión? A ver, primero que todo, yo creo que hay que estar preparado. Yo siempre les digo a los jóvenes en las universidades que la educación, el estudio es el camino. Si uno quiere tomar buenas decisiones económicas, financieras, tiene que saber del tema. Está claro que eh, si uno quiere ser el mejor chef o quiere tener mejor restaurante, tiene que saber cocinar, ¿no es verdad? O si uno quiere escribir la mejor canción, tienes que saber de música, tienes que saber escribir música. Entonces, lo mismo, si quieres ser un empresario exitoso, tienes que conocer de los temas importantes de finanzas, de administración, de manejo de recursos humanos, y todo lo necesario para administrar correctamente una empresa. En segundo lugar, yo creo en el trabajo en equipo. Yo estoy convencido que varias mentes piensan mejor que una sola mente. Todos nos equivocamos, no somos perfectos. Unos nos equivocaremos menos que otros si conocemos el tema, pero igual no somos capaces de tomar la decisión acertada el 100% de las veces. Siempre nos equivocaremos. Y si trabajamos en equipo, la probabilidad de equivocarnos va a ser menor. Entonces, por eso yo considero que es fundamental el trabajo en equipo y además depende del grado de desarrollo de una empresa. Una empresa inicial podrá comenzar como un emprendedor, podrá comenzar con algún miembro de la familia, con algún hermano, pariente y demás. Pero si el emprendimiento funciona y va creciendo, ya no puede ser familiar. Si necesito un experto en finanzas, no voy a decir, a ver, ¿quién? ¿Mi hermano o mi hermana? No, pues buscaré una persona que realmente sea capacitado, tenga experiencia, o un experto en algún tema técnico. Tengo que buscar ya a un profesional. Entonces, por eso es importante tener un equipo adecuado dependiendo el grado de desarrollo de la empresa. Excelente, Samuel. Entonces nos hablas de dominar y también educarnos en los negocios, en inversión, economía, manejo de recursos humanos y el trabajo en equipo, ¿no? Efectivamente, que es fundamental aprovechar la etapa de estudio que todos tenemos para estar bien preparado y después el estar informado, el estar al día, no se acaba nunca. Yo siempre cuento que la mayor parte de mi tiempo la utilizo en recibir información, en estar bien informado de los temas que obviamente me interesan. Como ahora puedes saber cuántas horas estás en las redes, yo tengo un promedio de 5 horas al día Mm. de estarme informando en las redes. Claro, mi esposa cree que todo el día TikTok. estoy viendo Mm. chicas o chistes, pero no, yo me informo, aprendo, escucho a gente que sabe más que yo a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, es muy importante el estar bien informado y no porque uno termine de estudiar la universidad ya sabe todo. El conocimiento va evolucionando y va evolucionando muy rápido, entonces hay que estar siempre atentos para estar bien informado. Excelente, Samuel. Y sí, también los emprendedores que escuchan el podcast es porque quieren informarse
y quieren seguir aprendiendo. Y en cuanto a la inversión, Samuel, mm, ¿cuál es la ¿Sí? importancia de establecer metas financieras y cómo se pueden alcanzar estas metas de manera efectiva? A ver, para comenzar, yo recomiendo a los emprendedores que no caigan en trampas, ¿no? Especialmente en estas etapas donde hay crisis económica, donde hay escasez de dólares, hay problemas. Uy, aparecen pues los vendedores de ilusiones, aparece gente que te ofrece el negocio, que te ofrece que te van a pagar 15, 20% de interés, no sé qué. Y lastimosamente la letra entra con sangre, mucha gente cae. Hemos visto hace algunos años como mucha gente perdió todos sus ahorros con Finsa. Ahora estamos viendo todos los problemas que se han generado con este banco fácil. En fin, entonces, mi primera recomendación es, hay que ser conservador, hay que ser conservador. No a la primera creas que te vas a hacer rico, que vas a tener gran negocio. Qué sé yo, si conoces, si estás mucho tiempo en el negocio, podrás ganar más de 10%, 20%, perfecto. Pero en el primer negocio, la primera semana, hay que ser conservador. Si ganas 5, 7%, date por feliz. Cuando tengas experiencia, cuando conozcas más el negocio, cuando bajes tus costos, cuando amplíes tu mercado, podrás aspirar a ganar 10, 15, 20 o más. Pero el principal problema que yo le veo es la codicia, ¿no? Gente que tiene recursos y que se mete en algo ilegal porque le ofrecen que va a ganar harto, o gente que le ofrecen algo que no tiene mucha información, que no está supervisado por tratar de ganar más y resulta que pierde todo. Entonces, mi principal consejo es para comenzar a invertir, para avanzar, no seas codicioso, no caigas en esas ofertas de que vas a ganar mucho la primera vez. Y si ganas 5, 6, 7%, date por feliz. Yo decía, a raíz de los problemas de este banco, que yo trabajo con los bancos más conservadores, Ujú. los bancos que tal vez pagan menos, pero son los bancos más seguros, los bancos más serios. Y yo conozco a sus ejecutivos, sé quiénes son, sé que es gente seria, eh, los conozco personalmente, incluso a muchos conozco a sus familias, sé que es gente austera, honesta, correcta, pero meter tu plata donde sea te va a pasar lo que sea también, ¿no? Esa es mi principal recomendación. Excelente, Samuel. Sí, como dices, la educación nos permite estar preparados al momento de tomar una decisión de inversión. ¿No es así, Samuel? Efectivamente, si estás bien informado, vas a tomar una decisión adecuada y la probabilidad de que te equivoques es mucho menor, ¿no? Exacto, exacto, Samuel. Y Samuel, ¿cómo crees que los emprendedores pueden encontrar oportunidades de inversión fuera de su ámbito tradicional y diversificar su cartera de inversión? A ver, el tema este de diversificar no es un tema muy simple y yo alguna vez recuerdo que al comenzar los años 2000 nos fue bien el cemento y dijimos hay que diversificar, hay que invertir en otras áreas, hay que hacer esto, lo otro. Y hicimos un estudio y nos dimos cuenta de que no teníamos que diversificar, que habían tantas oportunidades en el cemento, que el consumo per cápita de cemento en Bolivia era tan bajo que iba a haber un desarrollo y un aumento del consumo per cápita importante, que iba a haber una gran demanda de cemento. En fin, entonces cuando hicimos el estudio para diversificar nos dimos cuenta que no teníamos que diversificar, que había grandes oportunidades en el negocio que estábamos. Entonces tuvimos, yo diría, la sabiduría, la buena decisión de decir no. Lo que nos indican los estudios es no diversificar, sino es eh, invertir más, trabajar mucho más en el tema del cemento y no nos equivocamos, ¿no ve? Yo siempre cuento a los jóvenes de que cuando yo entré a la fábrica de cemento, se hizo una transacción, un señor
decidió vender sus acciones, que tenía 10% de las acciones, y vendió sus acciones en $100,000. $100,000, el 10% de la empresa. Eso quiere decir que cuando yo entré, la empresa valía 1 millón. Y bueno, después de trabajar 25 años en la empresa e ir comprando acciones poco a poco, llegamos a tener como familia el 50% y vendimos el 50% en $300 millones. Es decir, cuando yo vendí, la empresa valía 600 millones. Cuando yo entro valía 1 y cuando salgo valía 600. O sea, hubo una capitalización de 60,000%. Imagínate si yo hubiera cometido el error el año 2000 de decir, sí, diversificaremos, invertiremos en otras cosas, y me hubiera desenfocado y hubiera metido un poco de plata a cada lugar, no hubiera podido aprovechar el gran desarrollo, el boom de la construcción del cemento que ha habido en Bolivia. Entonces, ojo, podrás diversificar cuando tienes un excedente y ya no hay campo para invertir en el que más conoces. Entonces pasarás a un rubro nuevo que tal vez no conoces tanto, ¿no? Esa es mi recomendación y mi experiencia respecto a la diversificación. Excelente, Samuel. Eh, la verdad, yo consumo muchos podcasts, Samuel, y la información que das es de mucha ayuda porque, como tú dices, hay muchas ofertas allá que te prometen que vas a hacer dinero, la mentalidad de lotería que le llaman, y al escuchar este podcast con una persona de confianza, exministro, empresario, la verdad, estas palabras que tú nos enseñas es de mucho valor para todos los emprendedores, así que te agradezco, Samuel. Muy bien, no, pues un gusto. Y Samuel, a los emprendedores que nos están escuchando, que en la comunidad de Think Social nos escuchan muchos emprendedores, ¿qué consejos prácticos les puedes dar para que puedan mejorar su conocimiento y habilidades en la toma de decisiones de inversión? A ver, lo que yo les puedo contar es cuál fue mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el tema del cemento, eh, nosotros, ninguno de los principales no éramos ingenieros, ninguno era ingeniero, éramos economistas. Pero nos metimos a fondo en el tema del cemento, aprendimos cómo debía ser el mantenimiento de la fábrica de cemento, la producción, la composición, en fin. Cuando ya conocíamos bastante del tema del cemento, lo que hicimos es empezar a ver, y me acuerdo que visitamos a una empresa cementera en la Argentina, a una de las más importantes, lo mismo en Chile. Entonces, vimos qué es lo que hacían empresas más grandes, empresas que tenían más años, empresas en países con mayor desarrollo. Y ahí aprendimos mucho, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, que en los mercados más desarrollados ya no se vende cemento, sino la mayor parte de las ventas son de hormigón, porque la gente ya no quiere comprar su bolsita de cemento para mezclarla, sino quiere comprar ya una mezcla, no quiere ocupar mucho campo, quiere comprar una resistencia garantizada, en fin. Entonces ahí dijimos, no, pues tenemos que hacer el ready mix, hicimos ready mix, hicimos el negocio del hormigón, porque si no, si vos no lo haces, corres el riesgo de que otros hagan el negocio del hormigón y vos tengas el problema del monopsonio, ¿no? De que tengas un solo consumidor que te compre y que te domine. O también encontramos el cemento puzolánico, que es un cemento al que le aumentas 20-30% de poque, de esa ceniza, ceniza de volcán que hay en los cerros, que hay en todo lado, que mi abuela utilizaba para lavar las ollas, ¿no? Ujú. Vos levantas el poque y ya es una piedra caliza que ha sido cocida, pero que ha sido cocida hace unos cuantos millones de años, y vos le sumas al cemento, ya no gastas energía, ya no gastas gas, nada, y el cemento mejora su calidad. Bueno, entonces, lo mismo en otros negocios, Burger King, por ejemplo, para abrir Burger King, sí, algo que tal vez no conoce mucha gente, yo he ido a trabajar a Burger King.
y cada vez que veo el restaurante me acuerdo, es en la US One, un poco más allá de Dayland, está el Burger King número 6. Yo he Ujú. trabajado ahí, he hecho hamburguesas, he limpiado baños, he hecho todo lo que se tiene que hacer porque para poder conocer el negocio, para que no me engañen, no me tomen el pelo, yo sabía cómo funcionaba y cuánto tiempo así tomaba hacer una hamburguesa y demás. Después he conocido Burger Kings en otros países, he conocido gente que tenía 50, 100 restaurantes, en fin, me he metido a fondo, ¿no es verdad? O sea, para vender hamburguesas hay que saber del negocio de hamburguesas. Y así, para construir, por ejemplo, para hacer Green Tower, no es que yo he dicho, ah, ya haré un edificio gigante. No, para hacer Green Tower, primero he construido el edificio de Soboce, después he hecho varias plantas, o sea, he construido varias cosas, he aprendido a ver lo importante. Y lo que más he aprendido en la construcción es que en todos los contratos, la parte más importante, además del precio, es qué pasa si no cumplen, si se atrasan. Si se atrasan, yo les pongo multa, y una multa fuerte, de manera tal de que si se atrasan, me van a tener que pagar lo que yo voy a perder por su atraso. Y así, en cada negocio en que yo estoy, bueno, me he metido, el tema de los hoteles, eh, siempre me he involucrado, he conocido, he ido a otros países, he conocido gente que está en el negocio, que tiene más hoteles, que tiene más edificios, que tiene más fábricas, más restaurantes Burger King o de Subway para aprender, ¿no? Entonces, esa es la forma de aprender, de estar informado, porque si no, pues te van a contar cuentos y te van a contar historias y no vas a ganar lo que tienes que ganar. Esa es la forma en la cual yo estoy permanentemente aprendiendo y me gusta viajar y cuando viajo siempre estoy observando, ahora observo todos los detalles de los edificios y ahora veo con satisfacción que Green Tower no tiene nada que envidiar a los edificios más modernos de Nueva York, de París y demás, porque como te digo, para hacer ese edificio he estudiado, he trabajado, he hecho varios edificios, he buscado la mejor gente, es fruto de un trabajo de muchos años, ¿no? No es que se me ha ocurrido hacer Green Tower y lo he hecho de la noche a la mañana. Excelente, Samuel. Sí, yo también pasé ahí por Green Tower en Achumani 1, ¿no? Y Samuel, sabemos que los negocios son un vehículo de inversión que nos permiten también, eh, claro, hacer la inversión. ¿Y tú qué otros vehículos recomiendas, Samuel, o dónde también inviertes tu dinero? A ver, he hecho un video que en 3 días ha tenido más de 1 millón de reproducciones y en una semana ha llegado a 1,5 millones de reproducciones. O sea, más del 10% de los bolivianos han visto ese video y ha tenido mucho éxito porque era la respuesta a esta pregunta, ¿no? Yo decía, muchas personas me llamaban, había gente que me llamaba 12 de la noche, Samuel, ¿qué hago con mi dinero? ¿Dónde lo pago? Y demás. Entonces recibí tantas preguntas que decidí hacer un video para que la gente tenga respuesta, ¿no? Y en ese video yo decía, a ver, en momentos de turbulencia, donde la inflación va a aumentar, donde no hay dólares, ¿cómo uno puede ahorrar? Porque sí, el dinero tiene dos funciones. Una es hacer transacciones, medio de cambio. Eso, cuando hay inflación, igual vamos a usar los bolivianos para comprar, para vender y demás. Pero ¿cómo ahorramos? Porque el dinero también tiene la función del ahorro, de conservar el valor. Y cuando hay inflación, cuando no hay estabilidad económica y demás, ¿qué pasa? Entonces, lo que yo recomendé, decía, para ahorrar, yo recomiendo una moneda fuerte. Eran dólares, euros. Si no puedes conseguir dólares, euros, yo te recomiendo una inversión en bienes raíces. Es decir, comprar un departamento, una casa, un terrenito. ¿Por qué? Porque los bienes raíces no pierden valor. Todos los años un departamento, una casa, sube alrededor del 7-8%, todos los años. Entonces, es una buena manera de ahorrar y se puede vender fácilmente.
Si no te alcanza para comprar un departamento, una casa, un terreno, eh, yo decía, cómprate un bien importado, un auto, un televisor, eso va a subir de precio porque obviamente el dólar va a subir y después vas a poder venderlo y no perder el valor. Y a los emprendedores, hice otro video que también tuvo bastante éxito, donde yo les recomendaba y les decía, no se paralicen, de ninguna manera hay que esperar, porque Ujú, si te vas a sentar a esperar vas a perder. Lo que tienes que hacer es, si puedes prestarte en bolivianos, una maravilla. Yo, por ejemplo, para hacer las torres, pongo una parte, me presto la otra parte y me he prestado ya hace más de un año en bolivianos. No hay que prestarse en dólares, eso es muy complicado porque no tienes control de la evolución del precio de esa moneda. Y lo que yo les recomiendo a los emprendedores es que no posterguen decisiones, sino más bien lo que yo he hecho en Green Tower Santa Cruz, cuando veía venir ya problemas en la economía, he comprado todo lo necesario. He comprado toda la cerámica, he comprado la madera, he comprado las puertas, he comprado las ventanas, en fin. Eh, He comprado todo por adelantado. Ahora ha subido, ¿no ve? El fierro, en fin, todos los materiales han empezado a subir, pero yo ya he comprado y no tengo el problema de que suban. Entonces, si uno produce, no sé, pues si uno produce hamburguesas, eh, compra el ketchup, la mayonesa, la mostaza, mayor cantidad, utiliza tus recursos y cómprate un stock un poco más grande de lo que se puede almacenar, de manera tal de que cuando suba de precio no te agarren de sorpresa, ¿no? Sino te agarren con un buen stock. excelente, Samuel. Entonces, como nos dices en tu video de TikTok que llegó a 1.5 millones de personas, también yo lo vi, me llegó ahí también en Instagram, que dices invertir en inmuebles, comprar bienes importados y no prestarse en dólares, ¿no es así? Hay una anécdota interesante. Hace unas pocas semanas me invitaron a un congreso, a una reunión de vendedores de bienes raíces en Santa Cruz. Ujú. Y yo fui a darles mi criterio sobre la economía, sobre qué creo que va a pasar y demás. Y entré y me recibieron como héroe. Eh, Me agradecían. ¿Sabes cuando capté qué pasaba? Era que me decían que gracias a ese video muchas personas habían decidido comprar un bien raíz, que les habían dicho, no, yo voy a comprar, no voy a vivir, es una inversión porque Samuel ha dicho. Entonces, entonces en esa reunión yo les comentaba, les decía, mi, mi, mi objetivo, mi propósito no era utilizar esto para vender, pero eh, yo creo que hay una gran lección de ese video. Y la lección es de que si estamos pensando que la gente compra un departamento porque quiere irse a vivir, tal vez esas son la menor cantidad de gente. Y tal vez la mayor cantidad de gente quiere comprar un departamento como una inversión, como una manera de mantener el valor. Y me comentaban los vendedores de bienes raíces que les decían, yo estoy comprando un departamento para que mis hijos estudien, mis hijos son todavía chicos en el colegio, pero cuando ellos salgan para mandarlos a la universidad voy a tener este departamento. Cosas así. Entonces yo les decía que la gran lección de ese videito es de que yo toqué las fibras de las personas que quieren comprar departamentos como inversión, no como, no como un bien de uso, no para ir a vivir al departamento. Y claro, después me han hecho notar y me han mostrado en Santa Cruz, en La Paz también, que hay muchos edificios nuevos que en la noche no tienen las luces prendidas. ¿Y por qué es eso? Eso es, no es porque no han pagado la cuenta de luz, es porque son departamentos que se han vendido como una inversión y que la gente prefiere tener el departamento vacío, pero sabe de que el departamento se valoriza y que cuando lo quiera vender va a tener su dinero más
intereses, ¿no es verdad? Entonces, creo que a la gente de los bienes raíces les hice notar de que no se preocupen tanto de mostrar el tamaño del baño o el tamaño de la cocina, sino mostrar cómo van subiendo los departamentos de precio en los últimos años, mostrar por qué suben, mostrar cómo si uno se ha comprado un departamento hace 10 años, cómo su inversión se ha duplicado, que hay un mercado muy importante de inversionistas, ¿no? Claro, vender desde otro ángulo para el inversionista, ¿no? Hacer el pitch Sí, de sí, ventas. la lección. Y, y bueno, hay gente que quiere saber de finanzas personales, Samuel. Vamos con esas preguntas y quédense hasta el final porque Samuel es estrella en TikTok, también es ex ministro, empresario y bueno, ¿cuáles son los aspectos esenciales que debemos considerar al planificar nuestra jubilación, Samuel, y asegurar una estabilidad a largo plazo? Te cuento una anécdota que tiene que ver con la edad. Yo he sido ministro hace 32 años y curiosamente cuando tenía 32 años, ¿no? Ujú. Entonces, la semana pasada fui a una reunión de empresarios y me tocó intervenir, me tocó hablar justo después del rey de España. Y el presentador me preguntó algunos datos y yo le dije, sí, he sido ministro hace 32 años cuando era muy joven. Y el presentador me presentó y dijo, aquí tenemos un caso especial. Aquí está Samuel Doria Medina, que fue ministro de Planificación cuando tenía 12 años. Exagerando, ¿no? 12 Pero años. porque fui ministro A los cuando fui muy 28 joven. fuiste, ¿no, Samuel? A los 28 fui presidente de Soboce, a los 28 fui asesor económico del presidente y juré como ministro a los 32 años. Entonces, no, pues una serie de cosas en mi vida que durante 10 años yo no usé un blue jean y siempre me vestía de negro y quería parecer mayor y más serio porque donde trabajaba, sea en Soboce o sea después en el gobierno, yo era el más chango, ¿no? El más joven y era en Soboce era el número uno y el más chango. En el gabinete era el jefe del Gabinete Económico y Social que presidía las reuniones de gabinete en esa época Correplan y era el más chango, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es de hace mucho tiempo. Obviamente, para poder hablar de la jubilación y de cómo planificas la etapa de tu vida donde tal vez ya no eres muy productivo, depende de lo que tú elijas, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona que va a trabajar hasta el último día de su vida. Eh, no soy de los que considero que me voy a retirar, me voy a jubilar, por la naturaleza de mi trabajo, por ser emprendedor, por ver nuevos proyectos y demás, ¿no? Eh, entonces, claro, hay gente, hay doctores, por ejemplo, mi doctor, yo le pregunto y le digo, ¿y qué? ¿Cuándo te vas a retirar? Me dice, no, no me voy a retirar nunca, me van a llevar de mi consultorio al cementerio porque yo quiero trabajar. Entonces, hay gente que tiene una profesión que le permite y que va a trabajar mucho más que otros. Pero también hay personas que dicen, no, yo cumplo 60 o cumplo 65 y me retiro, vivo de mi jubilación y me dedico a jugar golf o me dedico a jugar, no sé, cualquier otra cosa, a jugar ajedrez, a ver a mis nietos, a hacer otras cosas. Entonces depende de acuerdo a eso, ¿no? Si es que vos vas a tener una vida laboral más larga, posiblemente después de los 60 años vas a tener menores gastos, porque seguramente ya vas a tener una vivienda que ya la has pagado, entonces no vas a tener el costo de vivienda, que es muy importante en los gastos, vas a tener el costo de alimentación, el costo de vestimenta, el costo de viajar, y para eso vas a tener tu jubilación, vas a tener tus ahorros, o si eres una persona que va a seguir trabajando, vas a tener un ingreso tal vez menor al que tenías en tu vida más activa, más útil, pero vas a seguir teniendo
algún ingreso, ¿no? Pero generalmente lo que yo he visto es que las personas eh, no tienen una sola fuente de ingreso, ¿no ve? O sea, uno cobra su jubilación, pero también alguien le manda un dinerito, un hijo le manda un dinerito, o tiene algunos ahorros. Entonces, la jubilación, la etapa de la tercera edad que llaman, hay que planificarla, hay que anticiparla. Es muy complicado, especialmente en nuestro país, ser viejo, ser mayor y no tener recursos, ¿no? Porque las jubilaciones o los pagos que hace el Estado son bajos. Entonces, Así desde es. ese punto de vista, creo que las diferentes opciones que pueda haber siempre son útiles para tener una jubilación, una etapa de la vida más tranquila, porque además, hay que decir nomás la verdad, si alguien ya más de 50 años va a buscar trabajo, nadie le va a dar trabajo, muy difícil que le den trabajo, ¿no? En la vida laboral, todos quieren gente que esté entre los 30 y los 35, 30 y 40 máximo, pero si alguien de 50 pierde el trabajo, quiere ir a trabajar, le va a ser muy difícil conseguir un trabajo, ¿no? La Eh, preparación, ¿no, Samuel? claro, y Y Samuel, además, la verdad te agradezco. Quiero aprender más yo y sé que tu tiempo es valioso, pero llegamos al final, Samuel. Quizá, ¿dónde pueden seguirte las personas que quieren aprender? Yo ya te sigo en TikTok, como muchos bolivianos, pero gente que quiere aprender de emprendimiento, ¿dónde puede seguirte, Samuel? a ver, yo estoy en las redes, tengo 1.100.000 seguidores en TikTok, en Twitter, en Facebook eh, y también en Instagram. Entonces, en la que tú estés, yo estoy presente y trato de siempre dar los criterios, los conceptos, las sugerencias a través de esas redes. Entonces, en cualquiera de esas redes me vas a encontrar. Perfecto, Samuel.